propósito de todo lo que ha venido ocurriendo en el país en estos últimos meses y sobre lo que fue esta denuncia del alto mando político del PSV y la presunta implicación de altos funcionarios del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, ¿cree usted que todo esto sea una denuncia fomentada desde el gobierno nacional para distraer la atención de otros problemas muchísimo más graves que aquejan a la población venezolana? ¿Cuál es su opinión? Mira, yo siempre he sostenido, ¿no? Y por eso he sido reiterativo en eso. Yo creo, sin duda alguna, que bueno, los problemas los tenemos. Tenemos una situación de crisis en Venezuela que nadie puede negar, pero es una situación que debemos y podemos resolver los venezolanos sin la injerencia de ningún país, ni de Estados Unidos, y mucho menos de los cubanos, de nadie. Los problemas los resolvemos nosotros los venezolanos, en apego al principio de autodeterminación de los pueblos. Entonces, en esto de que si los Estados Unidos tienen también sus propios problemas, resuelvan sus problemas y déjenos a nosotros resolver los nuestros. Esto también en el tema que si de las sanciones, etcétera, que viene dado también un poco en el marco de todas estas diferencias que se han presentado, bueno, en sectores de la vida venezolana, que es natural que ocurra en circunstancias como esta. Por eso yo creo que, bueno, el gobierno tiene que hacer el rol que le corresponde, o tiene que cumplir el rol que le corresponde como gobierno. Un gobierno que gestione para todos los venezolanos sin ninguna excepción y que entienda que las manifestaciones de calle, las manifestaciones pacíficas como tienen que ser, no las guarimbas, no las manifestaciones violentas que no acompañamos ni acompañaremos jamás, porque eso no resuelve el problema de los venezolanos. Yo no he visto que una crisis económica en un país se resuelva con una guerra civil, eso no existe, y mucho menos con un golpe de Estado. Cosas también que han salido a la luz pública en los últimos días y que nosotros hemos dicho, y yo lo digo también responsablemente. O sea, nosotros no acompañamos ni acompañaremos jamás si ello ocurriere o si alguien pensara en eso. Yo estoy hablando de supuesto, bueno, ni aventuras ni atajos, porque eso no es, o ese no es el camino para alcanzar la paz en Venezuela. Los caminos o las soluciones a los problemas de los venezolanos están contenidas en nuestra Constitución, que es nuestra carta de vida, que es nuestra dirección, y que en todo caso nosotros como corredactores del texto constitucional, bueno, no solamente creemos en ella, sino que además estamos obligados a seguir los principios y normas de contenido programático previstos en esa Carta Magna. Bueno, gobernador, tenemos entendido que hasta los momentos el diálogo con el gobierno nacional no está acabado, sino que está paralizado. Vemos que hay personas que quizás siguen manifestando. Muchas veces usted indicaba que estas manifestaciones era la voz del pueblo. Decían qué necesitaban, estaban hablando de lo que en realidad querían de parte del gobierno nacional. Yéndonos al escenario de donde está paralizado el diálogo con el gobierno nacional, pueden continuar algunas manifestaciones. ¿Cómo vislumbraría usted el escenario político para los próximos meses aquí en Venezuela? ¿Se va a retomar el diálogo? ¿Existe la posibilidad? ¿Van a buscar soluciones verdaderas para la crisis económica, política? ¿Cómo va a ser ese trabajo que van a estar realizando? Ojalá y no tengamos que ver un país, ni Dios lo quiera, sometido a un colapso que pueda generar una guerra fratricida entre hermanos. Ojalá y no tengamos que ver eso, porque como lo decía, eso no resuelve los problemas, los agudiza. Nosotros cuando fuimos a conversar con el Ejecutivo Nacional, el caso, por ejemplo, del comisario Simonovic, nosotros lo que pedimos fue un gesto de buena fe, una medida humanitaria frente a una circunstancia que vive una familia, al propio comisario, sus condiciones de salud, y que creo que eso, bueno, lo ve con buenos ojos la mayoría del país. Fue eso lo que nosotros pedimos de buena fe del Ejecutivo Nacional y otras cosas. El caso de Enzo Escarano, por ejemplo, el caso del propio Leopoldo López y el alcalde de San Cristóbal. Yo creo, y nuestra solidaridad en circunstancias como estas, son compañeros de la Mesa de la Unidad Democrática. Con Leopoldo podemos tener, como en efecto tenemos diferencias, pero somos solidarios con él, con su familia, con su partido, en relación a todo esto que está viviendo Leopoldo en los actuales momentos. Pero lo mismo con Enzo Escarano, que es mi amigo personal. Y las veces que he tenido la oportunidad en el diálogo de hablar con el propio presidente, le he hablado de Enzo Escarano, que lo conozco bastante.
bastante y que además sé que es un extraordinario trabajador. Entonces, en esto yo creo que, bueno, hay allí una posibilidad cierta de mostrar algunos avances del diálogo, como en efecto el Ejecutivo Nacional también ha pedido de nosotros desmarcarnos de las conductas y de las actuaciones violentas, extremistas de algunos sectores, cosa que lo hemos hecho, lo ha hecho la Mesa de la Unidad, lo ha hecho el propio Ramón Guillermo Aveledo, lo hemos hecho nosotros desde acá. Nosotros hemos dicho todo en el marco de la Constitución, nada fuera de ella. Nosotros no acompañamos ni golpes de Estado, ni estamos acompañando iniciativas de aventuras que puedan romper con el hilo constitucional. Nosotros no acompañamos violencias ni guarimbas porque ese no es el camino. El camino es la concertación, el entendimiento. Gobernador. El camino hacia la paz es el diálogo, sin duda alguna. Antes de entrar, repito, en una situación que pueda generar un colapso que nos pueda llevar a escenarios no deseados en Venezuela. Gobernador, un placer saludarle. Le habla Carolina Pereira. Tenemos mucha participación. Un placer saludarle. Tenemos mucha participación del público. Le agradecemos respuestas cortas en la medida de lo posible. Gobernador, José Fernández nos dice, ¿por qué se dice que en la mesa lo que están buscando son cargos? Ustedes se sentaron. ¿Qué consiguieron de esos encuentros, gobernador? Bueno, mira, lo primero se organizaron unas mesas, se hizo un análisis exhaustivo, incluso se planteó la revisión caso a caso de todos los detenidos, hacer una discriminación, cuáles son los estudiantes, cuáles no son los estudiantes, bueno, revisar la calificación en todo caso de los delitos o de los planteamientos, de los presuntos delitos, etcétera. Bueno, se hizo una revisión, una junta médica para revisar el caso particular del comisario Iván Simonovic. Se planteó también la amplitud de la Comisión de la Verdad. Se hizo allí algunos planteamientos, fueron escuchados por el Ejecutivo Nacional. En esas mesas operativas se estaban logrando ya algunas cosas importantes. Por eso creo que bien oportuna sería la decisión, bueno, de retomar el encuentro en las mesas y la conversación, el diálogo necesario para que nosotros podamos de verdad lograr, bajo algunos acuerdos, bajar los niveles de tensión del país y abocarnos al problema principal, que es la crisis económica y el problema de la violencia y la inseguridad. Segunda pregunta, gobernador, esto lo hace Tony de Viveiros. Pregúntele al gobernador si en Venezuela existe o no democracia y explique por qué. Bueno, mira, en un país donde hay instituciones, una cosa es que haya instituciones, en algunos casos, con un bajo nivel de credibilidad, razón por la cual nosotros hemos planteado en algunos casos la necesidad de reinstitucionalizar el país, y eso tiene que ver, bueno, con estas propuestas de diálogo. Allí, por ejemplo, hay instituciones que tienen, bueno, periodos vencidos. Eso también fue materia del diálogo o materia que fue abordada en la mesa con el Ejecutivo Nacional. Ahora, la democracia, por supuesto, en el marco de lo que establece la Constitución, sin duda alguna nosotros no tenemos aquí una dictadura. Yo eso lo digo con responsabilidad. Si vayan a decir después por las redes sociales que Henry dijo esto, yo digo lo que conscientemente, bueno, es la verdad. De tal manera que él siempre ha repetido esto. No es que mañana entonces alguien quiere que yo diga lo que ellos quieren escuchar. Yo creo que los extremos o los extremistas radicales que pueden existir de ambos lados son minorías frente a la mayoría del país que quiere de verdad mensajes que atiendan a la realidad de Venezuela y no mensajes que atiendan a la realidad o los intereses de algunos particulares o de sus partidos. Gobernador, la última pregunta es de Alicia Guillén. Gobernador, ¿no piensa que no ha dado el apoyo suficiente usted a Leopoldo López, a María Corina Machado, a Antonio Ledesma y a los estudiantes que fueron los que consiguieron el diálogo? ¿Usted le ha dado suficiente apoyo a estos personajes? Esa es la pregunta que le hace Alicia Guillén. ¿Dices tú? ¿Cómo dice? Alicia Guillén nos dice, gobernador, que no piensa que usted no le ha dado el apoyo suficiente a Leopoldo López, a María Corina Machado, a Antonio Ledesma y a los estudiantes que fueron los que consiguieron el diálogo. Es que nosotros, fíjate, nosotros como unidad, como Mesa de la Unidad Democrática, creo que el apoyo en todo lo que nosotros hemos expresado recoge la voluntad de todas las organizaciones que hacemos vida allí. Y así nos hemos expresado. En algunos casos nosotros podemos tener diferencias de visiones, como es natural
Nosotros tenemos allí una unidad de propósito. Pensamos que el país, Venezuela, debe ser la prioridad de todos nosotros que nos hacemos vida en la Mesa de la Unidad Democrática. Pero somos diversos, tenemos pensamientos también distintos. Y eso es lo que caracteriza a la unidad democrática del país. De manera que el apoyo lo hacemos en el marco siempre de la Constitución y de las leyes. Y en esto yo he sido súper categórico. Lo que no acompañaremos jamás, y esto también quiero dejarlo claro, jamás vamos a acompañar salidas fuera del marco de la Constitución. Jamás vamos a acompañar violencia, porque nosotros como demócratas no creemos ni acompañamos salidas que estén fuera del texto de esa Carta Magna que nos dimos los venezolanos.